Hoy hablaremos acerca de las pérdidas y las barrenas desde el punto de vista aerodinámico. Debemos saber que una pérdida o stall es una pérdida abrupta de sustentación debido a la separación del flujo laminar de aire suave sobre el perfil aerodinámico, más precisamente la separación de la capa límite sobre el perfil. Como sabemos, a medida que aumentamos el ángulo de ataque, el flujo laminar sobre el perfil se separa del mismo, dando lugar a un flujo turbulento. El punto donde ocurre esto es conocido como punto de transición, y si aumentamos lo suficiente el ángulo de ataque, este punto de transición se mueve muy hacia adelante, separando entonces el flujo laminar del perfil totalmente y dando lugar únicamente a un flujo turbulento sobre el mismo, lo que en cierta forma destruye la creación de sustentación y por lo tanto este perfil estaría en pérdida. En este video podemos ver cómo se comporta el flujo de aire a través de un perfil aerodinámico a medida que aumenta su ángulo de ataque. Como podemos ver, llega un punto en el cual el flujo laminar se separa totalmente del perfil, dejando únicamente el flujo turbulento, y en este caso este perfil estaría en pérdida de sustentación. Pero entonces, ¿a partir de qué ángulo de ataque se entra en pérdida? Pues bien, este es conocido como ángulo de ataque crítico, ya que un perfil aerodinámico entra en pérdida siempre a un mismo ángulo de ataque, justamente al ángulo de ataque crítico. Si vemos esta gráfica de coeficiente de sustentación contra ángulo de ataque, veremos que el coeficiente de sustentación aumenta a medida que aumentamos el ángulo de ataque. Sin embargo, hasta cierto punto. Este punto es conocido como CLmax, es decir, coeficiente de sustentación máximo. A partir de este punto, si aumentamos más el ángulo de ataque, el coeficiente de sustentación baja rápidamente. Si nos desplazamos hacia la parte inferior a partir de este punto, podremos observar el ángulo de ataque crítico. Si se sobrepasa este ángulo de ataque crítico, se entra en pérdida de sustentación. Este ángulo varía dependiendo del diseño del perfil, y usualmente se encuentra entre 15 a 22 grados de ángulo de ataque. Ya que vimos entonces que la pérdida de sustentación está directamente relacionada con el ángulo de ataque, ¿cómo saber qué ángulo de ataque tengo en un momento dado del vuelo? Pues bien, existen indicadores de ángulo de ataque que pueden ser instalados en la cabina, como son los que se pueden ver en este ejemplo. Sin embargo, la mayoría de aeronaves no cuentan con este instrumento. En su lugar, usan como referencia la velocidad de pérdida, cuya abreviatura es VS. Esta es la velocidad a la cual una aeronave alcanza su ángulo de ataque crítico, y hay que tener en cuenta que esta no siempre es una velocidad fija. Sin embargo, la velocidad de pérdida publicada en el manual de la aeronave corresponde a la velocidad de pérdida con el peso máximo de despegue y con un factor de carga de 1. Pero entonces, ¿en qué se relaciona la velocidad y el ángulo de ataque? Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos volando una aeronave con un peso de 2000 libras, a una velocidad de 100 nudos. En este caso, para mantener el vuelo recto y a nivel, se requiere que la sustentación producida sea 2000 libras también, dando lugar entonces a un factor de carga de 1. Estas 2000 libras de sustentación se producen bajo una cierta combinación de velocidad y ángulo de ataque. Al tener una gran velocidad, el ángulo de ataque puede ser pequeño. Pero veamos entonces ahora qué sucede si volamos esta misma aeronave a 60 nudos, es decir, más lento. En este caso, para poder producir 2000 libras de sustentación a menor velocidad debemos aumentar el ángulo de ataque. Pero como vimos anteriormente, el ángulo de ataque no puede aumentar indefinidamente, ya que encontraríamos el ángulo de ataque crítico. Veamos ahora qué sucede si volamos la misma aeronave pero aún más lento, a una velocidad de 55 nudos. En este caso, para mantener la altitud se requieren nuevamente 2000 libras de sustentación, que deben ser producidas por la velocidad y el ángulo de ataque. En este caso la velocidad es muy baja, 55 nudos, y si la velocidad continúa disminuyendo, la aeronave debe incrementar cada vez más su ángulo de ataque, hasta que alcanza su ángulo de ataque crítico, y por lo tanto, como sabemos, el coeficiente de sustentación se reduce drásticamente, produciendo así la pérdida de sustentación. La velocidad entonces a la que ocurre esto, es decir, a la velocidad a la que la aeronave alcanza su ángulo de ataque crítico, es conocida como velocidad de pérdida, que en este caso es 55 nudos. Sin embargo, como dijimos al principio, la velocidad a la que se alcanza el ángulo de ataque crítico puede variar dependiendo de algunos factores, como la configuración de la aeronave, el peso y el factor de carga. Veamos cómo afectan entonces estos factores a la velocidad de pérdida, iniciando por la configuración de la aeronave. El uso de dispositivos hipersustentadores cambia la velocidad de pérdida, haciendo que la aeronave pueda volar más lento sin alcanzar su ángulo de ataque crítico. Comparemos en esta gráfica de coeficiente de sustentación contra ángulo de ataque dos perfiles, uno sin el uso de flaps y otro con los flaps extendidos. Como podemos ver entonces, a un cierto ángulo de ataque se produce mayor coeficiente de sustentación con el uso de flaps, ya que estos dispositivos aumentan el coeficiente de sustentación, permitiendo producir más sustentación con el mismo ángulo de ataque.
Veamos entonces cómo afecta esto a la velocidad de pérdida con un ejemplo. Supongamos que estamos volando una aeronave con los flaps retraídos, es decir, sin flaps, a una velocidad de 55 nudos y con un peso de 2000 libras. Para mantener la altitud entonces, esta aeronave debe producir 2000 libras de sustentación, que como sabemos se lleva a cabo bajo una combinación de velocidad y ángulo de ataque. Al tener una velocidad tan baja, el ángulo de ataque debe ser grande, tanto que alcanza su ángulo de ataque crítico y entra en pérdida. Por lo tanto, podríamos decir que la velocidad de pérdida de esta aeronave es 55 nudos sin flaps. Pero veamos ahora qué sucede si volamos la misma aeronave con los mismos 55 nudos y 2000 libras de peso, pero ahora con el uso de flaps, es decir, con los flaps extendidos. Bajo estas condiciones, esta aeronave debe producir 2000 libras de sustentación igualmente, como en el ejemplo anterior. Sin embargo, al tener baja velocidad, su ángulo de ataque debe ser grande, pero no tanto como para alcanzar su ángulo de ataque crítico, ya que como sabemos, con el uso de dispositivos hipersustentadores, como lo son los flaps, se obtiene mayor sustentación a un menor ángulo de ataque. Por lo tanto, esta aeronave puede seguir volando a 55 nudos sin entrar en pérdida. Pero veamos ahora qué sucede si reducimos aún más la velocidad, por ejemplo a 50 nudos. En este caso, eventualmente, el ángulo de ataque deberá aumentar para poder aumentar la sustentación. Y en este caso sí se alcanza el ángulo de ataque crítico y se entra en pérdida. Pero como podemos ver, la velocidad a la que lo hace es de 50 nudos, 5 nudos menos que sin el uso de flaps. Por lo tanto entonces podemos deducir que el uso de flaps o dispositivos hipersustentadores como tal reduce nuestra velocidad de pérdida, permitiéndonos volar a menor velocidad sin entrar en pérdida. Ya que vimos cómo afectan entonces estos dispositivos a la velocidad de pérdida, veamos otro factor, el peso. El aumento en el peso supone un aumento en la velocidad de pérdida, ya que al aumentar el peso la sustentación también debe aumentar, y para que aumente la sustentación con velocidad constante se requiere un mayor ángulo de ataque, y por lo tanto se alcanza el ángulo de ataque crítico a una mayor velocidad. Por ejemplo, supongamos que estamos volando una aeronave a una velocidad de 70 nudos, con un peso de 2000 libras. En este caso se deben producir 2000 libras de sustentación para mantener la altitud. Estas 2000 libras se producen bajo la combinación de velocidad y ángulo de ataque. En este ejemplo, con 70 nudos, el ángulo de ataque debe ser grande, sin embargo no tanto como para alcanzar su ángulo de ataque crítico. Pero veamos ahora qué sucede si el peso aumenta, en este caso será de 2500 libras. Es decir que para poder mantener la altitud, la sustentación producida también debe ser de 2500 libras, es decir, que la aeronave debe producir más sustentación con la misma velocidad. Para hacer esto entonces debe aumentar su ángulo de ataque, hasta que alcanza su ángulo de ataque crítico a una mayor velocidad. Justamente por este motivo, un aumento en el peso provoca un aumento en la velocidad de pérdida. Otro factor que hace variar la velocidad de pérdida es el factor de carga, ya que el aumento en el factor de carga supone un aumento en la velocidad de pérdida, ya que al imponerse un cierto factor de carga la sustentación debe aumentar considerablemente para poder producirlo. Un factor de carga mayor a 1 aumentará el peso aparente de la aeronave, y por lo tanto para que aumente la sustentación con velocidad constante se requiere un mayor ángulo de ataque. Y nuevamente, como en el ejemplo del peso, se alcanza un ángulo de ataque crítico a mayor velocidad. Veamos un ejemplo. Supongamos que nos encontramos volando una aeronave con el peso de 2000 libras a 70 nudos. En este caso entonces, esta aeronave debe producir 2000 libras de sustentación para poder mantener el vuelo a nivel y un factor de carga de 1. Con esta velocidad entonces, el ángulo de ataque debe ser grande, sin embargo no tanto como para llegar al ángulo de ataque crítico. Pero entonces, ¿qué sucede si imponemos a la aeronave 2G? Para poder imponer un factor de carga de 2, la sustentación debe ser de 4000 libras. Y para poder aumentar la sustentación, sin aumentar la velocidad, se debe aumentar el ángulo de ataque, hasta que se alcanza el ángulo de ataque crítico, y por lo tanto se entra en pérdida a una mayor velocidad. Ahora, como vimos en el video acerca del factor de carga, existe una fórmula para poder conocer la velocidad de pérdida con un cierto factor de carga impuesto, la cual es esta, donde tenemos que la velocidad de pérdida nueva es igual a la velocidad de pérdida certificada, es decir, la que aparece en el manual, multiplicada por la raíz cuadrada del factor de carga impuesto. Esta fórmula nos indica que con un factor de carga de 1, la velocidad de pérdida incrementa en un 0%, es decir, que es la velocidad a la que fue certificada la aeronave. Sin embargo, con un factor de carga de 2, la velocidad de pérdida aumenta en un 40,9%. Con un factor de carga de 3 aumenta a un 72,7% y finalmente, con un factor de carga de 4, la velocidad de pérdida aumenta a un 100%. Por lo tanto, se debe entonces tener extrema precaución en maniobras que aumentan el factor de carga para así evitar entrar en pérdida inadvertidamente.
Otro factor que aumenta la velocidad de pérdida es la formación de hielo, ya que la presencia de hielo en la superficie de una aeronave produce efectos adversos tanto en la aerodinámica como en el rendimiento, ya que este produce un aumento en el peso de la aeronave justamente debido al peso adicionado de la capa de hielo, un aumento en la resistencia por fricción, ya que, como sabemos, la resistencia por fricción aumenta a medida que aumenta la rugosidad de una superficie, y esta capa de hielo genera entonces que la superficie sobre los perfiles y sobre la estructura sea rugosa, y finalmente produce una separación anticipada de la capa límite, ya que justamente esta superficie rugosa de la capa de hielo induce un flujo turbulento incluso por debajo del ángulo de ataque crítico, por lo tanto entonces se entra en pérdida a un ángulo de ataque menor al ángulo de ataque crítico. Veamos un ejemplo. Acá tenemos dos perfiles, ambos se encuentran con el mismo ángulo de ataque, en este caso un ángulo de ataque de 12 grados. En la parte superior tenemos un perfil limpio, pero en la parte inferior vamos a suponer que este perfil tiene una cierta capa de hielo formada en la superficie. Si observamos el perfil de la parte superior veremos que el flujo predominante es el flujo laminar, ya que el punto de transición se encuentra bastante atrasado, es decir que está produciendo sustentación normalmente. Sin embargo, si observamos el perfil de la parte inferior que tiene la capa de hielo formada, en este caso el flujo predominante es el flujo turbulento, ya que el punto de transición se ha movido hacia adelante demasiado, tanto que este perfil estaría en pérdida. Y por lo tanto, al entrar en pérdida en un ángulo de ataque inferior al ángulo de ataque crítico de diseño, la velocidad de pérdida deberá aumentar, ya que la aeronave no puede aumentar tanto su ángulo de ataque sin entrar en pérdida. Por este motivo se debe evitar a toda costa ingresar en condiciones de formación de hielo. Ya que vimos entonces cómo la velocidad de pérdida varía dependiendo de ciertos factores, veamos ahora la progresión de la pérdida. La mayoría de aeronaves están diseñadas de manera que la pérdida progrese desde la raíz de los planos hacia las puntas. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos una aeronave próxima a alcanzar su ángulo de ataque crítico. El objetivo entonces es hacer que la pérdida inicie cerca de la raíz de los planos, mientras que las puntas todavía tengan flujo laminar, es decir que no se encuentren en pérdida aún. De esta manera se asegura que los alerones continúen siendo efectivos, permitiendo entonces mantener el control de la aeronave mientras progresa la pérdida. Pero entonces, ¿cómo se logra que la sección de la raíz entre en pérdida primero? Pues bien, existen varias soluciones de diseño para esta necesidad. La primera es variando el ángulo de incidencia a lo largo de los planos. Como se puede ver en este ejemplo, al tener un mayor ángulo en la sección de la raíz, esta parte alcanza su ángulo de ataque crítico antes que las puntas, y por lo tanto la pérdida progresa desde la raíz hacia las puntas. La segunda solución es instalar stall strips en la raíz de los planos. Estos dispositivos inducen la pérdida a un ángulo de ataque ligeramente menor en la raíz, por lo tanto haciendo que la pérdida progrese desde la raíz hacia las puntas. Ya que vimos entonces cómo progresa la pérdida, veamos cómo se recupera. Para la recuperación de la pérdida se requiere reducir el ángulo de ataque. La mayoría de aeronaves son diseñadas de modo que el rango de centro de gravedad se encuentre por delante del rango de centro de presión previsto. Como se puede ver en esta imagen, esto permite que el centro de gravedad se posicione siempre por delante del centro de presión, es decir, que el peso se ejerza por delante de la sustentación. Veamos un ejemplo de cómo se recupera una pérdida bajo estas condiciones. Teniendo entonces el centro de gravedad hacia adelante y el centro de presión más atrás, produce una tendencia inherente de la aeronave a ser pesada de nariz, lo que entonces, como vimos en el video acerca de estabilidad, se compensa con el estabilizador horizontal, haciendo una fuerza hacia abajo. Ahora, al producirse la pérdida, la aeronave tiende a bajar la nariz, ya que se pierde la fuerza de sustentación, pero también la fuerza sobre el estabilizador. En este caso entonces, la aeronave tiende a rotar en torno a su centro de gravedad, bajando la nariz, y al bajar la nariz se reduce el ángulo de ataque y se restablece el flujo laminar sobre el perfil, recuperando así la pérdida. Ya que hablamos acerca de las pérdidas, pasemos ahora con la barrena, o spin. Esta es una condición de pérdida agravada donde la aeronave describe una rotación en los tres ejes fuera de control, y esta condición se presenta cuando un plano entra en pérdida antes que el otro, debido a una diferencia en los ángulos de ataque de ambos planos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una aeronave que por alguna razón tiene un mayor ángulo de ataque en el plano derecho que en el plano izquierdo. Si esta aeronave se aproxima a la pérdida, el plano derecho alcanzará su ángulo de ataque crítico antes que el izquierdo. Esta situación genera una cierta tendencia a rotar en los ejes longitudinal y vertical. Veamos cuáles son. Primero, al entrar en pérdida, el plano derecho, que tiene un mayor ángulo de ataque y mayor flujo turbulento, genera mayor resistencia que el plano izquierdo, lo que entonces induce una tendencia de guiñada, en este caso hacia la derecha.
Por otro lado, si observamos la aeronave desde esta perspectiva, podremos ver que el plano que tiene un menor ángulo de ataque produce mayor sustentación, ya que no ha entrado en pérdida, lo que entonces genera una tendencia de alabeo. El resultado entonces es una trayectoria de descenso en espiral. En este video podemos ver cómo se desarrolla una barrena en esta aeronave. Ahora, como sabemos, una barrena se presenta cuando se entra en pérdida con los planos a ángulos de ataque distintos, por ejemplo en un viraje no coordinado, o con el uso excesivo del timón de dirección durante una pérdida. Por lo tanto, es bastante importante que se mantenga un vuelo coordinado siempre y cuando se mantenga una baja velocidad, para así evitar entonces entrar en una barrena. Pasemos entonces ahora a cómo se recupera una barrena. Para la recuperación de la barrena se requiere detener la rotación de la aeronave en sus ejes y también disminuir el ángulo de ataque para así romper la pérdida. Cada fabricante publica en el manual de la aeronave los procedimientos de recuperación de barrenas, ya que estos pueden variar dependiendo de la aeronave.